En un mundo donde las amenazas digitales no paran de crecer, la ciberseguridad no es opcional. En SPC Internacional contamos con más de 30 años de experiencia protegiendo negocios como el tuyo. Detectamos, prevenimos y respondemos ante amenazas avanzadas antes de que impacten tu operación con tecnología de punta, monitoreo 24/7 y estrategias personalizadas para cada empresa. ¿Por qué elegirnos? Porque unimos trayectoria, innovación y un equipo experto enfocado en tu seguridad. SPC Internacional. Somos tu aliado en ciberseguridad. Buenos días a todos. En un minuto estaremos por iniciar. Agradecemos a todos su asistencia y empezamos a prepararnos por acá. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos, buenos días, muchas gracias a quienes han iniciado su sesión en este podcast el día de hoy muy temprano. Gracias por acompañarnos por acá. Estamos por iniciar con nuestra transmisión. El día de hoy vamos a tener algunos cuantos invitados por acá dentro de la conferencia que tendremos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la ciberseguridad, un campo que está experimentando una transformación sin precedentes, gracias a la inteligencia artificial. En este episodio vamos a explorar cómo está revolucionando la inteligencia artificial en la detección y la prevención de las amenazas, cómo nos está ayudando a agilizar la respuesta a los incidentes en tareas, pero también vamos a ver cómo hay desafíos, limitaciones y qué cosas pueden estar planteándose a través de esta tecnología emergente. Analizaremos también el panorama actual de la ciberseguridad, donde los ataques son cada vez más sofisticados y frecuentes, y cómo la IA está convirtiéndose en un aliado indispensable para proteger nuestras redes y los datos. También debatiremos sobre el papel fundamental del factor humano en este nuevo modelo de la ciberseguridad, donde los profesionales deben adquirir nuevas habilidades, también deben trabajar en colaboración con estas inteligencias artificiales y al final pues vamos a tomar un momento para reflexionar sobre el futuro de la ciberseguridad y cómo este futuro lleno de posibilidades y desafíos requieren que tengamos una colaboración global y un enfoque muy ético para el manejo de todo el tema de ciberseguridad. Hoy nos van a estar acompañando desde el quinto Congreso de Ciberseguridad en Panamá mis compañeros del team de ciberseguridad de SPC, Carlos García y Santiago Peñate, y tenemos unos invitados que son responsables del área de ciberseguridad de Cisco. Ellos son Juan Marino y Pablo Herrera. Entonces, pues vamos a darles por acá la presentación adecuada y por favor si me pudieras ayudar, creo que tienes mute en tu micrófono, Santiago. Listo, listo, Hugo. ¿Me escuchas? Gracias. Estamos, los escuchamos perfectamente. Sí, de repente, creo que ha sido unos días intensos, interesantes allá en el Congreso de Ciberseguridad. Si quieres, empecemos por ahí. Nos ayudas presentando a tus invitados y de repente, pues podemos aprovechar y nos van contando un poquito cómo está el tema del Congreso. Oh, excelente, excelente. Gracias, Hugo. Pues bueno, nos diste una muy buena introducción, Hugo. Realmente intentaste muy bien. Sin embargo, aquí pues estamos acompañando cuatro irresponsables de la ciberseguridad. Entre ellos, pues nuestro líder PDM, Carlos García. Me puse muy formal. Se encuentra aquí Pablo Herrera, nuestro irresponsable ahí en cuanto a la parte comercial.
Y nuestro gran amigo Juan Marín, otro responsable, líder en la parte de ciberseguridad de Cisco para la TAM, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran hoy, mis estimados? Muy bien, feliz de acompañarlos y de estar aquí. Mucha actividad en el Congreso, se ve, ¿no? La cantidad de personas, el interés que hay sobre un tema que es más vigente que nunca, ¿no? Ciberseguridad y la relación con inteligencia artificial. Sí, es el tema de moda. No, no, todas las conferencias están relacionadas a eso, todas las conferencias se están enrolando a eso, pero al final tenemos que ir entendiendo que todo este tema, y principalmente en la parte de ciberseguridad, pues ha venido en un proceso de evolución, ¿no? No ha sido de la noche a la mañana. Pero, ¿y qué tal? ¿Cómo se ha sentido el ambiente acá en el Congreso? No, ¿Qué tal, Pablo? bastante bien. Hemos visto que el cliente está muy interesado en temas de ciberseguridad. O sea, no es por nada, ¿verdad? Ya la información es la nueva moneda prácticamente, la data. Entonces es lo que ellos están buscando. Y más que todo que esto es de banca y finanza, ¿verdad? Perdón, principalmente el dinero es lo que están buscando, ¿verdad? Acomodar y tener seguro, ¿verdad? Para sus clientes también, porque ese es el punto, ¿verdad? Es qué servicio le dan ellos a sus clientes que vayan con ¿Cómo te ha seguridad. ido en la parte comercial con IA? No sé si les ha pasado, pero ahora hasta la tele tiene IA, el celular tiene IA, ya creo que la lavadora tiene IA. ¿Cómo Sí. te ha ido en esa parte? A veces vemos más bien como un hype de mercado, ¿verdad? O sea, todos quieren decir que tienen IA. Yo tengo IA, Sí, pero ¿qué te hace el IA? ¿Qué te queda servir? O sea, ¿a favor de qué vas a utilizarlo, verdad? Claro. Y sobre todo lo que nosotros preguntamos al cliente es cómo está tu, digamos así, estrategia de adopción de un tema de AI. ¿Cómo has estado, digamos, sentándote con todas las partes que tienes dentro de la organización para ver de qué forma te va a servir? Porque al final, si vas viendo todas las conferencias, todos vienen con el PowerPoint diciendo, yo tengo AI. Entonces, ya se está volviendo casi que un commodity también, ¿verdad? Tampoco Total. podríamos abusar del término tan comercialmente hablando, ese punto, ¿no? Sí, yo creo que lo que se está comoditizando es el mensaje, ¿no? El mensaje. No la tecnología. Y que coincido, hay unas expectativas muy infladas o ese hype, que es un poco peligroso. Somos todos tecnólogos y siempre pasa, ¿no? Aparece un tema nuevo y todos nos ponemos a hablar de lo mismo. Pero como bien se dijo también en esta conferencia, en el panel en especial, con especialistas de alto rango en el sector financiero, que lo que no podemos dejar de hacer es un análisis más de negocio. Claro. ¿Qué necesito resolver y cómo existen herramientas que me pueden ayudar a resolver eso? Y ese es un poco el juego en el que está sumándose Cisco, ¿no? Con mucha fuerza, para no ser solamente alguien más que habla de lo mismo, sino que entrega capacidades específicas para resolver problemas específicos. Claro, ¿no? Y un punto bien importante, y tengo un montón de IAs, entonces, y como las IAs, ¿no? Creo que es un punto bien importante. Yo creo que casos que íbamos a abordar un temita bastante interesante en el cual pues, la IA es un paso fundamental. Obviamente hay otras cosas que lo rodean, pero se queda la finalidad adaptativa, ¿correcto? Correcto, es que al final de cuentas, cuando hablamos de la parte de inteligencia artificial y cómo la organización lo adapta, y nos vamos a la esencia, ¿verdad? O sea, cómo esto madura, y me voy a robar unos minutos, y es para llevar el mensaje de dónde queremos partir en la conversación. Es el modelo que ha venido evolucionando. Empezamos con un modelo de seguridad informática, donde planteamos controles que mitigan riesgos, ¿ok? Luego de eso, empezamos a adaptar un marco de referencia que es NIST, que es el marco de ciberseguridad, que nos empuja a desarrollar capacidades. Ya no es el tema de mitigar el riesgo con un control, sino que necesito tener la capacidad de gestionar el riesgo. No solo es mitigarlo, es gestionarlo y tener la capacidad de detectarlo y responder a ese riesgo. Y ahora, ya con el entorno de las nuevas tecnologías, como es el aprendizaje de máquina, el machine learning, la inteligencia artificial, pues surge un nuevo modelo que es la ciberseguridad adaptativa, que nos dice, ok, esto que conocemos como ciberseguridad, que es identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, evolucionémoslo a eliminar algunas de estas funciones y empecemos a aprender y a predecir. Entonces, el modelo de ciberseguridad adaptativa, que se basa en un modelo que lanza Gartner, que se llama CARTA, que se basa en predecir,
en detectar, responder y luego aprender de esto. Entonces, y llevar un proceso de aprendizaje, porque al final lo que está sucediendo es que las organizaciones necesitamos aprender de nuestras propias organizaciones y entender los riesgos y las amenazas de nuestras propias organizaciones, no basadas en un marco, no basadas en riesgos generales y comunes, sino que realmente lo que puede llegar a pasar en mi organización. Entonces, partiendo de ese modelo que es un modelo ya de ciberseguridad adaptativa y donde sí hace sentido entonces la inteligencia artificial y que era lo que Santiago preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar a meter entonces modelos de inteligencia artificial en las organizaciones que hagan sentido y que generen ese valor que mencionaba Pablo para que entonces y las organizaciones puedan adaptarlo a mi necesidad de negocio real? A mí lo que me perdona que te interrumpa, ¿no? Pero lo que me preocupa es que estos modelos, mencionabas Carta, que no es de ayer, ya tiene un tiempo esto, y muchos otros, pero en particular los analistas como Gartner son muy buenos en modelizar y adelantarse, ¿no? Decir, bueno, Claro. vamos para allá y esto se va a llamar Carta o se va a llamar SASI o O sea, vean más lo que sea. etcétera. Pero cuando vemos la madurez actual de la industria, de las organizaciones, es muy baja. O sea que, haciendo un paralelismo muy osado, ¿no? Esto es como las sagradas escrituras, ¿no? Todas te dicen lo que hay que hacer, ¿no? Pero la verdad es que hay una cantidad enorme de gente que anda en el pecado. Entonces, evidentemente no hemos aprendido. Tienes NIST, Cyber Security Framework, tienes IS 20, tienes ISO 27001, tienes a Gartner diciendo Carta, adaptativo. Y cuando vas a una organización, no hay segmentación, no usan multifactor authentication, No hay hardware. tienen un puro firewall que está con IP any, no tienen control de la nube. Entonces, no es para ponernos a llorar, ¿no? Es para decir cómo establecemos un puente, ¿no? Entre esa visión. Los frameworks están bien. Correcto. ¿Cómo lo llevamos a la realidad? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, ¿no? Es Es un poco crítico de lo que observamos. y es que acuérdate que al final el framework es un marco de referencia. O sea, esto no quiere decir que sea la ley, como lo dices. O sea, es que adapto, que tomo de esto y que lo adapto para mi organización. Son marcos de referencia y que es funcional para mí. Ahí es donde empieza a hacer sentido. Yo puedo agarrar un marco X y adaptarlo para que haga sentido a mi organización, pero no puedo pretender a hacerlo al pie de la letra. Sería osado hacerlo de esa manera. Pero ¿cómo ves esto, Pablo? General. No, es que es la realidad que estamos viviendo y lo que dice Juan en tema de la madurez, ¿verdad? O sea, tenemos los marcos, tenemos los controles, tenemos todo lo que necesitamos, pero nadie lo sabe aplicar. Al final de cuentas, todos llegan también, y a veces hasta los vendors tenemos cierta culpa, ¿verdad? Que vienen con ese hype de mercadeo a ver cómo te venden. Uno de nuestros analistas, Freddy Bello, siempre me hace una analogía muy buena. Si yo vendo pastillas para el dolor de cabeza, y es en lo que yo me enfoco, pero vienes tú y me dices que tienes un dolor de rodilla, yo voy a intentar hacer que mi pastilla te cure ese dolor de rodilla. Claro. Y tal vez no va a ser el tema que vas a necesitar en ese momento. Puedes haber necesitado una resonancia magnética o algo diferente para ver qué realmente estaba pasando ahí. Ese es uno de los inconvenientes que hemos visto y la gente lo que pasa es que también en su desconocimiento lo que hace es comprar marketing. Compra lo que te vienen diciendo con un PowerPoint, con unas presentaciones lindísimas que habla de AI y que todo lo que estamos hablando ahorita de las presentaciones normalmente. Eso es un problema que hemos visto también actualmente en las empresas. O sea, no pueden adaptar cosas porque también se van por el mercadeo que les están bombardeando, ¿verdad? O sea, no saben en dónde empezar, qué capacidad acaparar o adoptar para poder llevar, digamos, el modelo de ciberseguridad donde ellos desean. Entonces, ese es un punto que también, digamos, hasta desde vendor, digamos, creo que tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje realmente transparente al cliente y no andar con esos bombos y platillos diciendo que somos los mejores, digamos, porque al final hay 3.000 vendors en seguridad y todos dicen que son los mejores. ¿A quién le vas a creer? Claro, lo puedes probar y demás, pero fíjate que cabal, en una de las charlas que alguien hablaba de colaboración y yo pienso que acá tenemos que participar. O sea, a fin de cuentas, que los tres actores en la ciberseguridad, primero que nada la organización, la cual tenga la apertura, el canal o el partner que está al lado de ellos, que también les ayude y no sé, como tú dices, solo vender por vender y decirte, bueno, mira, esto es lo de moda, esto te sirve, como haces la ideología de la pastilla, ¿verdad? Y obviamente también creo que la parte del vendor donde tenemos que ser colaborativos, tener esa comunicación direccional de esta es mi necesidad de negocio, eso es realmente lo que te soluciona, eso es realmente a donde te quiero llevar
y más que montarnos a un marketing, ¿verdad? Entonces, Y esas tres partes que acabas de decir son, digamos, en esa relación, porque al final es una relación lo que vamos a manejar. claro, O sea, yo puedo saber todo lo que hace mi tecnología, ¿no? Yo siempre digo, pero mi tecnología en sí es todo, al final puede llegar a ser plana, o sea, va a ser siempre lo mismo, en ese sentido, o sea, tiene sus capacidades. ¿Quién hace un valor? Pues ustedes como un canal, porque logran entender y conversar todavía más cerca con el cliente para entender ese modelo de negocio que él quiere adaptar. Esa es la relación que debería existir, digamos, en una sana, digamos, venta o entrega de una solución a un cliente, en donde el cliente mismo sea o entienda, ¿verdad? Escucha, ¿qué quiero hacer? Porque muchas veces más bien vienen a que nosotros les digamos qué deberían de hacer. Y ese es un problema. O sea, yo te puedo decir muy buenas prácticas que yo encuentro en muchas empresas similares a ti, pero no te puedo decir qué es lo que tú exactamente necesitas, cuál es la pastilla exactamente, es donde es el cliente el que debería venir a nosotros y decirnos, no, yo quiero esta capacidad. ¿Qué hace usted con eso? Sí, siguiendo con lo del médico, si no le cuentas al médico lo que te pasa, ¿cómo? te va a terminar recetando cualquier cosa, ¿no? Es Me gustó correcto. mucho, tú dijiste la palabra responsabilidad y coincido que hay una responsabilidad tripartita, ¿no? En estos, el cliente, que es su responsabilidad de hacer su debida diligencia, entender el fabricante de no vender aceite de culebra, como dice también el célebre Freddy Bello, y el integrador en agregar valor. Y yo creo que el mensaje que tenemos que darle a los que están conectados es alentador, porque no estamos acá haciendo catarsis. En realidad, en el fondo, el metamensaje es posible tener una relación de valor. Agarremos a los profesionales que estamos acá, la gente que puede aportar mucho. Entonces, lo que hay que buscar, la pregunta que se tiene que hacer el cliente, el responsable de la seguridad de una empresa o de TI, es, ¿estoy tratando de sacarle valor a esos profesionales que representan a grandes marcas como Cisco, que representan a grandes integradores como HPC? Hay que buscar esa conversación de valor, no quedarse conformándose con el PowerPoint del producto nuevo que sacamos al mercado. Sí, o que porque otro lo hizo, yo también quiero. Eso. Correcto. ¿Y cuáles, muchos, no sé, y cuáles otros, por ejemplo, bancos tienen sus soluciones? O sea, a mí no sé si me chocas la pregunta, pero es que el tema es, ¿qué te importa quién más hace eso? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué necesita usted? O sea, ¿por qué tenés que ver también? O sea, sí, está bien el benchmark, no está mal, ¿verdad? Ver mejores prácticas, entender qué puedo adoptar, pero eso no significa que va a servir para mí, ¿verdad? O sea, yo puedo jugar de que me gusta hacer maratones o correr un rato, pero lo que llego a correr son 5 kilómetros. No me va a hacer un benchmark con un tipo que hace maratones de 42. O sea, no va a haber ninguna similitud conmigo y él. ¿Me explico? Entonces es un tema que también podríamos como entender o ampliar, ¿verdad? Porque creo que esas relaciones son lo que estamos comentando. ¿Dónde sale el valor del cliente? O sea, ¿cómo le damos ese valor? Y cómo ellos aprovechan esa tecnología a su favor, ¿verdad? Santi, digamos, a nosotros que nos toca en el día a día ya estar con los clientes, estar en esa cercanía, y ¿cómo ves vos ese choque, ¿verdad? De que quiero la última tecnología, que tenga inteligencia, que aprenda, pero además quiero que todo funcione orquestado. Esa es la, la famosa palabra. ¿Cómo ves ese reto? bastante complejo, no imposible, como bien decía, pero al final de cuentas es de trabajar unificados, hacer esa colaboración. Realmente hay que subirnos al carrito de lo que nos sirva en la organización, lo que nos agregue valor y también saber en qué nivel de mejores estamos. Porque a veces lo que nos sucede es de que nos dicen, mira, quiero como Ferrari, como bien decías, ni siquiera está segmentado. Entonces, ¿cómo te voy a meter yo microsegmentación? Ya tienes una macro previa. ¿Cómo lo ves ahí? Sí, y sabes que aparece, me estaba acordando, ayer tuvimos una reunión, digamos, con una funcionaria de alto nivel de una organización pública, aquí en Panamá. Y ¿sabes cuál uno de los temas que ponía sobre la mesa? El desafío de tener en cuenta los periodos en los que se puede trabajar un proyecto, ¿no? Y cómo asegurarse de que sea puesto en práctica en este periodo, ¿no? Y que si compras al año tienes que volver a hacer un proceso licitatorio, y al final estás en un proceso operativo en el que nunca sales y no logras implementar los controles que son el espíritu del proyecto. Entonces, entran en juego también estas cuestiones que tienen que ver con cómo planificar seriamente un proyecto, con etapas de madurez, porque tú decías orquestación, automatización, suena muy lindo, pero eso no va a pasar mañana. No. Y si alguien te dice que eso lo vas a tener con esta tecnología,
hay dos escenarios posibles. O te estás mintiendo Ujú. o es ignorante. Claro. Entonces, la realidad es que ninguna tecnología sí te va a dar todo eso automáticamente de una semana para la otra. Hay que armar un plan con estadios de madurez y entender cómo entra en juego también algo que nos va muy bien cuando lo llevamos sobre la mesa. Yo te doy un modelo de consumo que te simplifique toda esa complejidad de que compré esto y después tengo que comprar lo otro y que se me venció y que tengo que renovar. Yo soy un modelo de consumo en el que tú puedes ir implementando capacidades a tu ritmo, pagando a medida que lo usas. Ahí el impacto ya es financiero. No, claro. Y trascendemos la discusión de que tengo el mejor feature y el mejor producto. Entra una visión mucho más integradora en la que puedo subir a la discusión a otros interlocutores financieros, ¿no? Y lo importante que acabas de decir, o sea, la mente de la organización, o sea, la que toma decisiones, donde está su mente es en el modelo operativo, no en cómo la ciberseguridad le puede dar valor a la organización. Correcto. O sea, ¿en dónde está ella? Entonces, en este caso ella, porque era una persona, ¿verdad? Pero digamos, ya, ¿qué estás pensando? O sea, si estás ocupado en ese día a día, ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde está el tema de qué capacidades tiene mi equipo? ¿Cómo los voy a llevar a llevar ese nivel de madurez? Porque lo que estás pensando es en cómo llego a pagar para que no se me caigan las luces verdes que tengo en el data center, tal vez. Eso es preocupante, digamos, porque entonces ya estás viendo, como dice Juan, también el otro lado operativo que tal vez nosotros desde vendor, digamos, no nos metemos, pero sí estamos intentando facilitar al cliente esa, digamos, posibilidad de que no tenga que estar enfocado en ese punto. En el punto operativo no tiene sentido. O sea, si estás ocupando de tus días para ver cuándo tienes que hacer una licitación para pagar algo, por favor. O sea, entonces no estás pensando ni en el riesgo, ni en la seguridad adaptativa, no estás pensando en nada de ciberseguridad en ese momento. Entonces, tu función de tomar decisiones hacia algo que va en valor de la empresa, para utilizar la tecnología en valor de la empresa, no lo estás haciendo para eso. Estás más bien utilizando tu tiempo para ver cómo pago esa herramienta que compré, ese Ferrari que tengo ahí parqueado. Correcto. Es un punto no preocupante, digamos, que nuestros clientes estén ocupados en eso, por favor, ¿verdad? No, y es un punto importante, no sé cómo están viendo ustedes también como fabricantes, y nosotros, por ejemplo, ahí con carros, pues, es el uso de los caracteres atacantes. Y entonces, al final de cuentas, nosotros también nos tenemos que preparar porque si no, no lo vamos a detectar. Con una herramienta tradicional, por ejemplo, no sé, se hacen scanning de nuestras redes sociales, se personaliza mucho el correo electrónico, está en constante aprendizaje. Obviamente, el ataque va a ser mejor. Sí. Y adicionalmente, aunque nosotros tengamos herramientas en las organizaciones de inteligencia artificial, que el hacker es más astuto y también utiliza inteligencia artificial, creo que también le podría enseñar patrones normales a nuestras herramientas. ¿Cómo se puede evadir al final de cuentas? Ustedes lo están viendo como fábrica. Esa vertiente que es reto y que nos está entrando tanto en ataques persistentes como el vector número uno, que es creo que el más antiguo desde el Internet y la mensajería, que es el correo electrónico. La puerta de entrada. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Ayer, si no, comentamos un poco lo que estuvimos inclusive viendo ayer con clientes, ¿verdad? O sea, el tema a veces hasta suena vacilón, ¿no? Ese hacker puede que ni siquiera tenga la mitad de estudios que vos. Así de simple. Entonces, digamos, ¿cómo compite él? Apalancándose en la inteligencia artificial, en cosas que lo puedan hacer a él más ágil o más inteligente o tener más información que nosotros, digamos, y humanamente posibles, porque yo creo que tal vez mi título es mejor o que con mi título ya yo hice algo, ¿verdad? Yo creo que la conversación ayer con el cliente me gustó mucho por la forma en la que él se abrió en ese punto. Es un buen punto y no sé qué opinas, Juan, pero a veces nos sesgamos mucho por esa certificación. Sin embargo, esa personita que el hacking se dedicó a que fuera un poeta específicamente a desarrollar. Entonces, Exactamente. allá nos vamos a los controles nuevamente. Ok, con el sitio tenía mi título, qué bonito. Ajá. Acá soy CCIS o lo que sea. Pero ¿y cómo están tus capacidades realmente para esa reacción? Esa adaptabilidad, ¿correcto? Es el jugador entrenado, que entrena todos los días, Sí. versus el que sí va a la Sí. cancha. A jugar. Hay que romper muchos paradigmas. Los que estamos en esto hace muchos años, venimos escuchando más o menos siempre lo mismo, pero cambió la realidad. De hecho, si tú googleas hacker, ¿qué aparece en Google? Muchacho, o sea, masculino, joven,
que tiene frío y usa una capucha. Durísimo. Está en un sótano. Y con su Ajá. laptop. Estereotipo de modelo. O sea, es algo que ya no, primero, no es, es hombre, es mujer, tiene frío, no tiene frío, es grande. No, el problema es que ni siquiera es un individuo, es una organización criminal. Una cadena de valores, está el que desarrolla el código, está el que lo compra, está el que hace credential stuffing, está el que usa esas credenciales. Entonces es muy difícil pararse desde un lugar de quién tiene más posibilidades de ganar, el hacker o el que se defiende. Y eso nos lleva a otro cambio de paradigma, que es que defenderse no es, como tú decías, preventivo. Por eso se habla tanto de resiliencia. Lo que hay que lograr en última instancia es resiliencia, capacidad de recuperarte ante lo inevitable. Correcto. Pero eso no es ni siquiera algo de lo que se tiene que ocupar solo el responsable de seguridad. Es toda la organización. Si la organización no entiende que el éxito en ciberseguridad es lograr resiliencia, cuando tengan una brecha, ¿qué van a hacer? Van a echar al responsable de seguridad, como le echan a la mayoría de lo que... ¿Por qué? Porque no entendieron. Imagínate una situación así. Sufres una brecha, implementaste controles muy bien, minimizaste el impacto de esa brecha. Entonces tienes una reunión con la Junta y dices, miren qué bien que nos fue, que tuvimos una brecha y solo tuvimos ese impacto. Y que te aplaudan. Imagínate ese escenario. Eso no sucede. Eso no sucede. Eso es utópico. Porque eso realmente pasara. Eso es parte de los cambios de paradigma. Seguridad efectiva es eso, es lograr esa resiliencia, es asumir que nunca vas a tener las de ganar frente a esos hackers que no son hackers, son ciberdelincuentes, ¿no? También hay que seguir insistiendo con la redenominación, ¿no? El hacker no es ni bueno ni malo, es un delincuente, eso sí es malo. Y que en última instancia es cómo elevas tu nivel de madurez para ser menos atractivo que el que está al lado tuyo, lo cual es poco solidario en filosofía, pero es real. Las empresas que son solo el 3%, hoy a la tarde voy a hablar de esto, que están en el alto nivel de madurez, no son inhackeables. No. En realidad son menos interesantes, Las compensas. o van a sufrir menos que las que están en el 97%. Claro. Entonces, bueno, es eso. ¿Cómo le vamos? ¿Cómo pasamos a incrementar ese 3% para lograr desalentar parte de todas estas campañas de ataque? Y lo último que quiero decir en este punto es, hasta me cuestiono, en estas conferencias siempre hay sesiones en las que hablan de las amenazas. No, miren cómo es el nuevo modelo de ataque. Casi es irrelevante eso. No. Pues siempre va a haber una forma nueva. Siempre el phishing, el email como vector, no es el punto único, es un punto dentro de la cadena. Entonces, podemos estar hablando horas de cómo es que nos están atacando, pero en definitiva, lo que hay que tener es una respuesta mucho más orgánica, más integral a cualquier forma. O sea, lo que hay que atacar es el modus operandi. O sea, el ciberdelincuente puede cambiar su táctica, su herramienta, pero no puede cambiar su modus operandi. Yo puedo golpearte con un palo o con un fierro o con otra cosa, pero el hecho de hacer este movimiento, eso es modus operandi. Si yo detecto eso, por eso es tan importante la red como elemento que te permite entender lo que está sucediendo y detectar no solo malos conocidos, sino situaciones sospechosas, agregar el componente de inteligencia artificial, y ahí vemos cómo todo esto empieza a funcionar como un conjunto. Y trascendemos la discusión de si pongo el firewall A, el B, ¿no? Cosas puntuales que son parte, pero no son suficientes. Y ahí justo tocaste un punto importante, porque al final de cuentas, ¿qué debería hacer la inteligencia artificial en este nuevo contexto, verdad? Es empezar a aprender de nuestros usuarios, de nuestros dispositivos, de la identidad de nuestros usuarios, Sí. y empezar a plantear ese escenario, decir, ok, y yo entiendo mi organización y los conozco. Y entonces cuando el usuario, el dispositivo, la identidad de este usuario, veo que empieza a hacer comportamientos que se asocian a modelos de técnicas, tácticas y procedimientos de Mitre o de cualquier otro framework que es colaborativo y que es conocido, empieza a pegarse a un modelo, como decís tú, del modus operandi. Entonces, levanto la mano y empiezo a ejercer alertas, porque este usuario o este dispositivo de alguna manera tiene un patrón o un modelo que ha sido alterado y que está cambiando el comportamiento. Entonces, ahí es donde empieza a hacer sentido, bueno,
Entonces la inteligencia artificial está trabajando para mí, A favor. está generándome valor en mi organización. El aprendizaje de máquina tiene sentido porque estoy aprendiendo en mi organización. O sea, estoy entendiendo realmente el modelo de mi negocio y estoy teniendo la capacidad de detectar esos comportamientos. Entonces, ahí es donde empieza a hacer sentido en los marcos de referencia que hablábamos, empieza a hacer sentido la estrategia del negocio y entonces ya puedes levantarlo y decir, estoy detectando cosas. Y vale la pena también hacer una diferenciación en este punto, porque todo lo que venimos diciendo en estos últimos minutos está orientado a la ciberseguridad en cuanto a protegerme de amenazas. Pero se abrió un nuevo capítulo más recientemente, que es más recientemente en los últimos 2 o 3 años, que es el riesgo que trae la propia inteligencia artificial. Correcto. ¿No? Por ejemplo, escucharon hablar del Shadow IT, ¿no? De que la gente pague con su tarjeta de crédito, no sé, Dropbox, porque le resulta cómodo compartir archivos, y eso no es una herramienta oficial de la jugando organización. información por ahí. Eso es un Shadow IT. Ahora surge el problema del Shadow AI. Como la gente dice, voy a usar ChatGPT para preguntarle cosas de mi trabajo. Claro, sí. Y compartiendo información sensible. Entonces, ese Shadow AI es un gran problema. La política que están implementando la mayoría de las empresas, ¿saben cómo es? No, poner un papel en la pared y decir, no use ChatGPT, cuidado, esto no es oficial, claro, no es una herramienta. Entonces, para trascender el papel de la pared, ¿no? hay que empezar a ver qué herramientas te dan ese control. Y ese es uno de los juegos muy novedosos en el que está metiéndose Cisco con AI Defense, donde implementa herramientas para que puedas hacer el discovery de cómo la gente está usando ya el Copilot, el ChatGPT. ¿Cuántos hay? ¿No? DeepSeek, La mezcla de eso. DeepSeek, Nova. Muchísimo. Entonces, ok, ya está sucediendo esto. ¿Y cómo empiezo a determinar la línea entre esto genera productividad de forma segura y esto es un red flag, ¿no? Acá se me está fugando información sensible. Una vez que visualizas, puedes empezar a implementar lo que en inglés le dicen guardrails, ¿no? O pequeñas barreras o carriles de control para que hagas lo que está bien hacer. Ese es un gran tema. No solo es discovery, es enforcement. Inclusive nos estamos metiendo en capacidad de... hay una palabra en inglés que es difícil traducir, que es safety. Porque safety y security parece lo mismo, pero no es. Seguridad, una cosa, safety es... Lo que más parecido encontré es inocuidad. Inocuidad, algo que no te hace daño. Okay. O sea, si un adolescente usa ChatGPT y le responde cosas que lo pueden llevar a, no sé, a tomar una decisión peligrosa, eso es un problema de safety, un problema de inocuidad. Entonces, imagínense el potencial de tecnologías como AI Defense implementado en distintas industrias, generen inocuidad, protejan a la gente de no generar o provocarse daño por el mal uso de estas herramientas. O sea, es un capítulo totalmente nuevo que se está abriendo en estos últimos tiempos. Yo conmigo no sé, herramientas como Brain, y demás, para el mercado ya sabrán, están de moda, otras que no. Sí. Y que es una preocupación que incluso hablábamos con Carlos, que hablábamos ahorita ayer era, ¿qué pasa con toda mi información? ¿Te imaginas? Yo pongo algo que analice toda mi red y si los datos estaban bastante bien precisos y bien generados, al final de cuentas, trabaja mi organización, ¿no? Cómo se mueven los datos, a qué horas, ¿Quiénes son las personas importantes? qué pasaría si esa información se llegara a filtrar. O sea, ya se les pasa. Y ahí el punto es el modelo de aprendizaje que está usando el ChatGPT o cualquier modelo de estos de AI, ¿verdad? Porque vos lo estás alimentando. Vos le estás dando tu información, digamos, al drede, o sea, inclusive con dolo, ¿no? Yo quiero esto, analizame esta propuesta de negocio, analizame esta cotización. Entonces ya, por ejemplo, ya ahí vas a alimentar tus precios, digámoslo así, a un ambiente de inteligencia artificial. Cualquier otra persona que quiera llegar a preguntar, mira, ¿cuánto? ChatGPT sabrá cuánto cuesta o cuánto SPC, por ejemplo, cotiza tal cosa. Y si alguna de las personas del SPC estuvo pensando eso para, no sé, presentar, hacer su propuesta de negocio, lo que sea, con algún toque de inteligencia artificial, ¿verdad? Para meterle palabritas fancy y todo ese tema,
y cualquier otra persona que quiera empezar a averiguar puede hacerlo, porque ya le diste tu información, o sea, lo alimentaste específicamente, ¿verdad? Y sabes que se genera también una batalla interna, porque los que están con una visión más de negocio en la empresa dicen, pero ¿qué tal si usamos estas herramientas de inteligencia artificial para automatizar todo un proceso de ventas? Claro. Y, inclusive puedo hasta reemplazar a personas. Entonces, bueno, a ver, yo vendo autos y voy a armar todo un proceso automatizado donde puedes cotizar, ¿no? Y comprarlo y listo. Y hago el funnel de la compra del auto. Bueno, ya hay un caso que tomó carácter público de que una persona hackeando, o sea, sabiendo cómo engañar a ese modelo de inteligencia artificial, de cotización, logró que le venda un Chevrolet por $1. Claro, es lo que te decía, si sabes alimentarlo. Le engañó con los inputs que le fue poniendo, pero una cotización, listo, te compro un auto Chevrolet por $1. Bueno, al final no lo consiguió, pero salió en los medios como un caso de cómo prompt injection sería, ¿no? Una forma de saber cómo manipular los huecos que tiene la AI para poder lograr lo que tú quieres. Algo así. Modificarlo completo, o sea, y ese es el problema, que la gente no cree en eso. Ellos creen que sí, es el amigo ChatGPT que me ayuda a hacer las presentaciones. El amigo ChatGPT que me hizo, bueno, y decimos ese modelo, ¿verdad? El amigo AI, digámoslo así, que me ayudó a hacer el correo para el jefe, porque ahora suena más bonito. Pero en ese correo para el jefe puede llevar una información sumamente sensitiva. Total. Y la estás alimentando, o sea, se lo estás regalando a propósito a alguien. Ese es el punto que mucha gente no mete en su gobernanza o en su estrategia de hacer AI. Sí, que lo hace más rápido, excelente, pero ¿cuál es el riesgo que está detrás de hacerlo más rápido? ¿Cuál es el riesgo que estás teniendo en realmente en tener la información allá afuera a quien la quiera, Sí, y aprovechar? y es una bola de nieve que muy poco lo estamos viendo. Solo recordarle a quienes nos acompañan que si surgen inquietudes, dudas, comentarios, pueden Ahí tenemos el chat, aportarnos ¿no? por el chat ahí. Ahí manda una pregunta, ¿no? Ahí. Gracias, sí, Atento, gracias. les va usando la conversación. Tenemos por acá unos Sí, datos estaría bueno ver. importantes. Ahí está hablando. Mientras nos estaban compartiendo por ahí, hicimos unas pequeñas encuestas al público. Una de ellas fue que si utilizan actualmente herramientas para proteger su entorno, herramientas con AI, y tenemos un 87% de las personas que nos dicen que no. Y eso de repente vale la pena que podamos hacer, no sé, alguna ampliación en el tema. Yo creo que las herramientas de inteligencia artificial que pueden apoyarnos en este momento, primero, no son tan difíciles de acceder a niveles de precios, a niveles de costos, pero también creo que a veces solamente es que son de repente complejas de comprender, pues porque es un tema que está muy nuevo. Entonces, en la experiencia de ustedes, ¿cómo, qué tan complejo puede llegar a ser tener herramientas de última generación, herramientas tecnológicas que incluyan inteligencia artificial para poder proteger los entornos? Buena pregunta. Vamos a trasladar ahora acá. Gracias. ¿Qué herramientas podrían utilizar para proteger el entorno? Porque, digamos, ahorita 68%, si son cada una diferente organización, qué preocupante, porque los atacan. Están esperando a ver. Claro. ¿Cuál sería, visto desde la parte de cumplimiento, lado, Carlos, para vos, qué ideas se te vienen como para que empecemos a formular alguna Framework. un framework, algunos pasos iniciales o qué sería lo más riesgoso? ¿Dónde te enfocarías? Yo creo que yo partiría entendiendo, porque vamos a ver, la mayoría de nuestras organizaciones, y eso no es secreto, partimos del típico concepto de seguridad perimetral. Sí. O sea, donde teníamos una red insegura, que es el Internet, y una red segura, que es mi red Es Internet. importante, disculpa que te interrumpa, la seguridad adaptativa es lo que están mencionando, Carlos, porque el perímetro desaparece
Entonces yo ya no tengo un trust como hace como no sé cuántos años que existía. Pero, ajá, correcto. Entonces, hoy por hoy ya eso no existe. Entonces, donde tenemos que realmente bajar es dónde está, si lo quisiéramos llamar así, el nuevo perímetro, pero realmente eso ya no existe. Es donde el usuario está interactuando con los recursos de mi organización. Y ese usuario lo hace a través de dos medios, es a través de una identidad y de un dispositivo. Y a mí a veces me hace ruido, y no sé si ustedes lo comparten, cuando la típica frase de el eslabón más débil de la ciberseguridad es el usuario. Sí, es cierto, pero también hay un reto de nuestro lado donde dice, pero al final de cuentas el usuario interactúa con los recursos de la organización a través de una identidad y un dispositivo. Entonces, queda ahí como un punto medio de corresponsabilidad entre el usuario y esa nueva visión de tengo que proteger la identidad del dispositivo. Para mí, por ahí empieza un primer punto por donde debemos arrancar. Para vos, identidad. Ok, Pablito. Identidad es el nuevo perímetro. O sea, tú sos y tienes que ser quien sos, digámoslo así, en cualquier dominio que tenga la organización. Si estás dentro de tu perímetro, si estás en tu casa, si tuviste que viajar y ir a otro país, como nosotros hoy acá, por ejemplo, ustedes tienen que trabajar como si estuvieran en Guatemala. Nosotros tenemos que trabajar como argentino, bueno, chino, o yo específicamente en Costa Rica. O sea, como si estuviera sentado en la oficina. Es el tema del perímetro, como decían vos y también Carlos, digamos que está roto. Entonces, el nuevo perímetro, tal vez no llaman nuevo perímetro, pero el nuevo foco siempre va a ser tu identidad. Porque esa identidad te abre los privilegios, como decía Carlos. O sea, tal vez yo nada más porque tengo mis credenciales no tengo por qué tener acceso a lo que sea. No podemos tenerlo así. Y siempre, bueno, la típica frase de lo mínimo y está en constante. Mínimo. ¿Qué opinas? Sí, no, coincido porque, a ver, pensemos ahora hablamos hasta ahora muy alto nivel. Ahora bajemos a cosas más específicas. Si son, los que nos escuchan, puede ser que estén dentro del 97% de organizaciones que les falta mucha madurez. Entonces la pregunta inevitable es, bueno, ¿por dónde empiezo? Y hay que dar un orden, ¿no? Y me parece que esto que estamos mencionando es un buen orden. Creo que si no tienes bien resuelto el tema de identidad, y tal vez tienes uno de los agujeros más grandes o más explotables en corto plazo. Entonces sería bueno empezar a reforzar ese proceso de control de acceso basado en identidad. Si tuviera que agregar un segundo elemento, y que no es casual, este orden también responde a lo que vemos con mucho movimiento en nuestro mercado, es cómo logro agregar un elemento de seguridad al usuario que se mueve, que está trabajando en su casa, ¿no? El trabajador de hoy, que es híbrido, es remoto, es como todos sabemos. Y ahí la industria viene hablando, también Gartner, del famoso concepto de SASE, o después lo redujo a Secure Service Edge, dejando el foco exclusivamente en seguridad. Tiene que ver con eso. ¿Cómo te doy un control muy simple? No te voy a poner un firewall abajo el brazo. Para conectarte en el... Y lo llevas contigo. En el carrión de viaje. No. Entonces eso no, es imposible. Sí. Obviamente necesitamos un modelo SaaS, Security as a Service. Y en eso nos está yendo muy bien con Secure Access, que es la forma en que ese usuario, no importa dónde esté, desde su endpoint, va a tener una protección de a dónde navega, por seguridad por DNS, lo que se conoce como Umbrella, que evolucionó a este Secure Access, control de identidad, inclusive temas de DLP, temas de AI, todo eso lo estamos integrando en una solución full SaaS que acompaña al usuario donde se mueve. Y eso es muy fácil de implementar. Es una forma de subir tu nivel de madurez de este nivel aquí inmediato. O sea, empiezo a proteger toda tu fuerza de trabajo con una solución de seguridad puro de nube, SaaS, y que te va a controlar el tráfico de tu dispositivo, tu identidad, si estás accediendo a aplicaciones que corresponden o no. O sea, puedes armar una política granular y con distintos perfiles de usuario. Y no hay un hardware ahí. Es un solo panel. Y un solo panel. Le dicen. Creo que hay barrios que nos están acompañando que tal vez administran, que tenemos ahí múltiple cantidad de plataformas y cómo vamos a orquestar que no se me pase algo. Sí, venimos con el sueño de tener una única consola que gobierna el mundo entero. Sigue siendo un sueño, no solo en Cisco, en todos los fabricantes, y en un sentido amplio de la ciberseguridad. Lo que sí necesitamos es reducir.
tener la menor cantidad de lugares donde implementar controles, monitorear, porque si no es humanamente imposible. Por eso, una buena estrategia de identidad y una buena estrategia de control de ese trabajador que se mueve con una solución como Cisco Secure Access, ya te pone en otro nivel. ¿Termina ahí? No, por supuesto que no. Una vez que lograste ese escalón, hay que empezar a ver temas de cómo detecto y respondo ante cosas que van a suceder. Y ahí surge otro tema que también estamos, no cansados, no nos cansamos todavía, pero muy activamente hablando, que es el XDR. Correcto. Cómo te ayuda a mirar y darle sentido rápido a esto que te está pasando para achicar el campo de acción del cibercriminal, ¿no? Por eso de los TTPs. Correcto. Ese modus operandi, entró un mail, se descargó, hizo clic, se conectó a un sitio, ese sitio descargó un malware, ese malware se movió lateralmente. Y todo eso es la gestación de lo que termina siendo un ransomware, cualquier otra forma de ataque, ¿no? Entonces, cuando empezás a ver eso, ya estás en otro nivel. Lastimosamente, cuanto más pequeña es la empresa, menos capacidad va a tener de tener un ser humano sentado mirando y tomando decisiones. Y ahí de nuevo surge el rol fundamental de nuestro ecosistema de canales, que es SQC, para poder dar ese servicio gestionado. Si te quedaste en la prevención pura, en el firewall, en el Secure Access, que te da algunos elementos de detección y respuesta, pero es más bien una herramienta de protección, bueno, Control. no vas a estar listo para la resiliencia. Ahí vas a necesitar algo más. La policía no lo vio. No, y digamos, agregar un elemento extra que hemos detectado. Al final, y es algo que hablamos mucho, todas estas plataformas que habrá, no importa si sea de incluso si es de mi casa, existe una red, depende mucho de las redes como Las carreteras de... todos están, no hay ataques si no hay internet, no hay internet si no hay redes. Entonces, fin de la historia, ¿verdad? Es correcto. Hay muchos conceptos, a veces, ¿por qué necesitas un cable si está en la nube? No, o sea, tenemos varios conceptos, muchas interconexiones. Entonces, creo que un elemento clave agregando de XDR, pues estaría la parte del NDR. Y, digamos, avanzando aquí un poquito, teníamos una pregunta, a ver si opinan los expertos. La parte de qué framework podemos utilizar con la ciberseguridad en el día de que lo vamos a poder proteger. Está buena la pregunta, porque ¿Qué opina Pablo? al final no hay una píldora mágica, ¿verdad? O sea, pero sí están los frameworks, como decía Carlos, digamos que sí existen, que podemos empezar a utilizar. Mitre nos ayuda en muchas cosas para entender tácticas, entonces si ya empiezo a entender tácticas, puedo ver entonces qué soluciones pueden estar incluyendo para poder apalancarme o para detectarlas o eventualmente erradicarlas de mi red, ¿verdad? Ese comportamiento como tal. Y todo lo de mí, como estabas comentando. Sí, digamos que el enfoque, cuando nace Carta, que es uno de los que estábamos hablando, no nació cuando nace la inteligencia artificial, pero digamos como que la estaba empujando de alguna manera. Y es por ahí. Entonces, eso puede ser un enfoque. Y NIST recientemente pues sacó una vertiente muy específica para empoderar un poquito la parte de inteligencia artificial y aprovechar esas ventajas. Sin embargo, regresamos a lo mismo, o sea, al final de cuentas, eso solo es la receta, o sea, pero al final yo a la receta, como la receta de un platillo, de un postre, yo le puedo aplicar pues lo que a mí más me funciona, más me gusta o lo que mejor me cae según mis conveniencias, ¿vale? Le echo la sal, la pimienta ahí al corte. Entonces, lo más importante es entender cuáles son esas joyas de la corona, como hemos hablado muchas veces, que tengo que proteger. Ese es el primer elemento. O sea, yo no puedo, y por eso cuando uno empieza a entender NIST, ¿verdad? O sea, lo primero es identificar qué tengo que proteger y luego el segundo paso es proteger, ¿verdad? O sea, yo no puedo proteger aquello que no conozco. Y si yo no sé, tengo claridad de qué tengo que proteger, o sea... ¿Qué controles voy a aplicar? Y voy a empezar a querer proteger todo, y entonces es donde las organizaciones se autoahogan y se autosabotean queriendo proteger todo. No sé qué opinas. Sí. Creo que hay que tener cuidado de no caer en la ilusión de que ahora que hablamos todo esto de AI,
reemplaza lo anterior, no hay un reemplazo, es una construcción. Exactamente. O sea, Funciona poco a poco, pero los cimientos no se van. correcto. Entonces, cuando miramos un NIST, que ahora está en la versión 2.0, ¿no? Correcto. El CSF 2.0, creo que ya incorpora algunos temas de inteligencia artificial. Ya, correcto. A una parte. Entonces, pero todo lo anterior, o sea, sigue siendo válido y necesario. O sea, la mayoría de las organizaciones, me vuelvo a repetir, todavía no tienen una higiene básica de seguridad que tiene que ver con controles de acceso, identificación, todas las funciones, ¿no? Que están muy bien. Es muy difícil discutir las 5 funciones. Identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse. A pesar de que ahora, tú decías, ¿no? Podemos consolidar en aprender y tiene en predecir. una notación más cool, más dinámico, más de AI. Le dicen el nombre sexy, Pero mismo, o sea, sí, pero digamos, no hay mágica, ¿no? Acá cuestiones, no hay que pasarse por alto la higiene. Entonces, respondiendo de forma por ahí más directa a la pregunta, ¿qué framework? Yo creo que hay que seguir mirando los frameworks tradicionales, como el NIST, que no ir incorporando elementos de AI. Evolucionando. Y yo no sé si hay, acá entro en mi duda, si hay un framework específicamente que hable de seguridad con AI o en AI. Creería que no. No. Sí hay muy buenos documentos que hablan de cómo empezar a hacerse las preguntas. El propio, bueno, Cisco lanzó un documento que es el AI Readiness. Ahí hicimos una encuesta global del nivel de preparación. Acá veíamos, gracias a los que ya respondieron, muchos no están incorporando aún o no están tal vez discutiendo seriamente el tema de su organización, y eso mismo refleja nuestro estudio. Entonces, ahí tenemos recomendaciones de cómo empezar a ver esto, que conecta directamente con lo que tú dices. Es, primero, ¿qué tengo que proteger? La joya de la corona, qué es sensible, qué no es sensible, porque no puedo ocuparme de todo a la vez. No, es imposible. Y hay otro elemento importante. Vamos a ver, y ese es un mal de la parte consultiva, que es que cuando quieres empujar una estrategia y quieres llevar a la organización muy rápidamente a que evolucione, pero sin generar capacidades. Y el reto de las capacidades es bien duro porque, y no me dejará mentir Santiago, nos hemos enfrentado con organizaciones que entonces empiezan a implementar soluciones por control, pero dejan a un lado las capacidades Es que, y caen en la falsa seguridad. Exacto. Nosotros nos vamos por las reglas básicas, diría alguien, ¿verdad? O sea, welcome. a veces menos es más. Ajá, back to the basic, ¿verdad? Y con Santiago hemos llegado a los sys controls, que son los 18 controles que todo equipo de TI debería de tener. O sea, es como, o sea, eso es como, si yo voy a aprender a manejar, debería de tener una licencia de conducir. Para mí, por ahí debería de empezar por lo menos un equipo de TI. Ya después de eso, lo que quieras. Sí, típicamente se lo ve así, ¿no? Como SIS 20 y después ya algo más grande es NIST. ¿Sabes que se me estaba ocurriendo un poco un desafío? Y aprovechando que tenemos una audiencia que aparentemente está ahí atenta, activa y preguntando y respondiendo. ¿Qué tal si les ponemos un challenge, no? Que es, de todo esto que estamos hablando, en definitiva, es de hacer un trabajo constructivo. Y si ya estuvieron casi una hora escuchándonos, creo que podemos proponer que nos digan a quién le gustaría, semana que viene, la próxima, que los busquemos, que tengamos una conexión para ver Exacto. cómo podemos ayudarnos específicamente En el tema a realizar esto en su organización. Nosotros con Pablo hemos, de Cisco y con nuestros canales, hacemos unas prácticas de evaluación de madurez, que por supuesto no es un NIST, estamos 3 meses trabajando, es una actividad donde nos sentamos 2-3 horas y podemos tener un diagnóstico muy rápido, ¿no? Como el médico clínico que te dice de la rodilla. Aquí, Claro. síntomas. Doctor, me duele aquí, me toco aquí, me duele, ¿qué tengo? El dedo. Entonces, bueno, esa conversación es importante. Siempre quería meter ese chiste, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es, y tal vez podamos hacer una pregunta ahí, Hugo nos ayuda con el equipo,
quien quisiera que lo busquemos, no sé si tenemos registro de invitados con correos, Sí, por ahí que lo tenemos. busquemos para evaluar o buscar una sesión de evaluación, ¿no? Puntual. Correcto. Algo para poder recolectar, porque tal cual como mencionaba, pues, ya hagamos un tiempito aquí, creo que les va haciendo sentido. Creo que los dolores de todos, pues, estamos en esa disposición y con eso pues podemos ir avanzando en esa parte. Y Wilker, ¿quieres mencionar algo? Sí, tenemos por acá una duda de Gabriel Castillo. Pregunta si se va a conversar acerca de el nivel de o elevar las preocupaciones sobre el uso de la IA como ChatGPT, DeepSeek, etcétera. En muchas de las empresas dice sin poner una alternativa de gobernanza por TI. De lo contrario, sería un poco estratégico limitador solamente bloquearlo. La pregunta en concreto es, ¿cómo Cisco puede ayudarnos a gobernar el despliegue de la inteligencia artificial en el enfoque que estuvieron presentando? Ok. Excelente. Un saludo, Gabriel. Gusto que nos escribas, ahí vamos a estar conversando. Nos Gracias. preguntan, cabal, casi unas palabras de la parte de de que, digamos, interesantes, resumiendo mis palabras, porque vengo un poco corta, entonces, pero Gabriel mencionaba cómo se puede implementar sin aplicar un bloqueo. No quería bloquear el ChatGPT, voy a bloquear Copilot, voy a bloquear, y aquí no se usa. Obviamente nos va a bajar la productividad de la empresa, no vamos a estar en cuanto a la tendencia, porque vas a ver que el vecino ya no le gusta todo. Claro. ¿Cómo lo podemos aplicar? Porque recuerdo que mencionaste, literalmente, y nos dice cómo lo podemos trabajar con Cisco, y implementándolo poco a poco para hacer esa propuesta. Cuéntanos. Bueno, las empresas que trascendieron el papel que dijimos, el siguiente paso fue bloquear. Y es una mala idea, porque el usuario va a encontrar el workaround. No me dejas usar esto, entonces voy a usar esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Justamente herramientas que me permitan primero hacer un descubrimiento, entender qué es lo que está pasando, para que vamos a analizar si dentro de eso que está pasando hay elementos de riesgo. Y después implementar, que también la herramienta lo va a permitir, controles que, por ejemplo, cuando tú usando un ChatGPT o alguna herramienta similar, siempre hablo de ese porque es más popular, ¿no? Que cuando tú le dices algo que compromete, por ejemplo, la propiedad intelectual de la empresa en la que trabajas, te responda, esa información ha sido bloqueada por la política, o sea, si interviene en esa transacción para evitar que esa información se vaya a la nube. Entonces, es un paso a paso, ¿no? Ahora, esto hablando muy en general, perdóname, y lo último, también hay elementos puntuales en inteligencia artificial integrados en otras soluciones. Porque yo ahí me refería a AI Defense, es una solución muy nueva. No es que todo el mundo va a implementar AI Defense, es decir, ¿no? Lo estamos más bien posicionando como una visión de hacia dónde vamos a llevar el desarrollo. Vamos a empezar primero por empresas grandes en eso, bajando y llevando esas capacidades a otras herramientas. No, el tema también de cómo lo vas trayendo, un punto que yo quería, porque antes Carlos estaba, ¿verdad? Y lo estuvimos hablando ayer de las joyas de la corona. A veces yo veo que todo el mundo quiere que le solucione todo. Hemos ido a hablar de segmentación a un cliente, por ejemplo, y nos dicen, ¿qué aplica AI ahí para hacer la segmentación automática? O sea, ¿cómo vas a ver eso? ¿Qué funciones tiene cada una de las personas que están ahí, verdad? Claro. O sea, esos son otros temas que también hay que tener como conciencia, o sea, de realmente, ¿qué tengo yo preparado para llegar ahí? Esto que dice Juan, ¿verdad? Ok, que el documento llega. Eso suena lindísimo, la solución está. Pero ¿qué trabajo existe en la organización de tener ya, por ejemplo, naming conventions para saber qué información no tiene que salir? ¿Cómo detecto esa información internamente? Y ahí viene un tema que justo mencionabas, NIS versión 2. ¿Por qué NIS establece, que no lo traía la versión 1, el elemento que faltaba, que era la gobernanza? Porque se dio cuenta que, lógicamente, cuando nace NIS fue enfocado a alinear controles para desarrollar capacidades. Pero se dio cuenta que le hacía falta la parte de gobernanza.
políticas, procesos, procedimientos, que al final también de ahí nace. Entonces, la evolución de la seguridad de la información viene justo de eso. Seguridad de la información es políticas, procesos, procedimientos. Seguridad informática son controles tecnológicos, que se basa en SIS y en estos controles que son técnicos. Y luego ya bajamos a capacidades que tenemos que desarrollar como organizaciones, que es NIST. Y NIST dice, ok, en mi nuevo framework me doy cuenta que necesito también subir a tener políticas y procesos. Es que la ciberseguridad no es algo que compras, es algo que la gente necesita que a veces entienda. O sea, no es que compraste el firewall, compraste una solución y uy, ya, soy ciberseguro. No, Esa parte es la más importante, la que dice Carlos, digamos. O sea, si, ¿cómo te digo? ¿Para qué compras el firewall? Si no tienes políticas, procedimientos y todo lo demás, que sabes por qué necesitas ese firewall. ¿Y cómo lo haces? ¿Qué lo vas a poner a hacer? ¿Verdad? Exactamente. O sea, es el huevo de la gallina, eso. Todo el mundo quiere comprar la ciberseguridad porque es lo más fácil. O sea, yo compré ya la solución, ya estoy seguro. Tengo una caja que lo hace todo, ya estoy seguro. Eso no es así hoy día, digamos. Esta parte de la gobernanza, yo creo que por lo menos en Centroamérica, que yo lo veo, es lo que más hemos dejado a lado. Clientes me dicen que es lo más aburrido, que por eso tal vez no le meten ganas al tema. Porque es sentarse literalmente a pensar nada más y estructurar una estrategia. es el para qué voy a adquirir las herramientas que necesito, para qué voy a limitar el chat GPT o para qué lo voy a usar también. Es que ahí viene la pregunta, o sea, ¿y mi organización necesita ChatGPT? Sí, sí la necesito. ¿Por qué? Para ser más productivo. ¿En qué? Y ahí vienen las preguntas. Ajá. Y esa es la parte de la gobernanza, porque entonces ya se establecen, porque implementamos la solución que mencionas y la pregunta va a ser, nos volteamos a cliente, y eso ya viene del lado nuestro, nos volteamos a cliente. ¿Cuáles van a ser los casos de uso que vamos a desplegar a la herramienta? Y el cliente no nos los va a y va a pretender que nosotros definamos por él. Y eso ya es de la organización, es propio de la organización. Entonces, es donde empieza un proceso real consultivo, donde no es un proceso que es de la noche a la mañana y es un proceso que tenemos que construir en conjunto, como mencionaba Santiago al inicio, las tres partes, ¿verdad? La organización, nosotros como ese vínculo y ese canal, que somos ese brazo extendido del cliente y que entendemos al cliente, y ustedes como fabricantes que nos están proveyendo la herramienta que le va a dar esa versatilidad al cliente. Exactamente. Hay otra pregunta. Vamos a ver. Sí, gracias. Y la pregunta va bien asociada a esto que estaban hablando en este momento. La pregunta dice, ¿es recomendable tener un equipo designado para evaluar la ciberseguridad basado en IA y que puedan desempeñar otras funciones? ¿O es recomendable crear un área específica para implementar modelos de ciberseguridad basados en IA? Básicamente es tener personas que estén completamente designadas solo al tema de IA, o si puede ser el equipo de ciberseguridad que tengo actualmente y que se apoye sobre herramientas de IA. No sé, de repente lo pueden decir. Qué buena pregunta. Esa pregunta está interesante. Ahí Pablo Juan para un texto de pregunta y ahí les voy a contar una historia. Pero, para los equipos de ciberseguridad, hay que tener una persona dedicada a ciberseguridad para la inteligencia. Su propio equipo, pues lo puede poner. Entonces, ahí se me vienen un montón de ideas porque si vamos a las organizaciones y vamos a presentar todo el equipo de cyber. Una persona y la organización es de la con un montón de aplicaciones de la nube, etc. Entonces, un tema que yo he visto también es que a veces se cae en el error de decir, soy el experto en ciberseguridad. Creo que experto en ciberseguridad en tantas áreas que tenemos que saber ciberseguridad en base de datos, ciberseguridad en Muy buena pregunta. O sea, es demasiado amplio. O sea, lo que sea que se conecte, que tenga algún IP o lo que sea, o lo que sea datos, es ciberseguridad, entonces es complejo. Y aquí se nos agrega una lista y es muy buena pregunta porque se nos agrega otro elemento extra que hay inteligencia. Entonces, ¿qué postura, qué harías si estuvieras ahí como un CISO?
bueno, con personas para que gobiernen, si hay, o cómo se tomaría. Bueno, primero la respuesta del ingeniero clásica es depende. Depende. Yo digo mucho. sí y no. Sí. Bien. Ahora después. Después. Bueno, depende obviamente de la naturaleza de la organización. Tú mencionas 5.000 funcionarios, ¿no? Bueno, una organización de 5.000 funcionarios tiene al Jack of all trades, ¿no? Y que hace todo. Es difícil, ¿no? El sentido común ahí nos dice, evidentemente estás muy corto de recursos y es una ilusión que una persona pueda hacer todo. Pero sí es compleja la respuesta porque hay que buscar eficiencia. Y les voy a dar un ejemplo. Cisco como empresa se tiene que proteger a sí misma. Yo tuve la oportunidad de conversar con nuestro CISO, es Anthony Grieco, y preguntarle así, preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para protegerlo? ¿Cómo es nuestro equipo de SecOps? Y sabe que Cisco, siendo una empresa de casi 100.000 funcionarios, todo el mundo, no tiene un equipo de miles y miles de personas. Tiene un equipo muy eficiente, bastante reducido, pero tiene el concepto de champions. O sea, en cada organización, en las matrices, tiene alguien que tiene un sombrero adicional. Tú debes, digamos, velar por ciertos elementos de la seguridad en lo que se desarrolla tu organización. Y con ese modelo logras una cobertura mucho más efectiva, ¿no? Y no todo se concentra en los pocos recursos humanos, siempre son pocos, que vas a tener. Es suficiente. Nunca es suficiente. Los Nunca es recursos. suficiente. Que tiene que ver un poco con eso. Obviamente todos tienen que, no puedes tener un especialista de cada cosa, necesitas que todos se pongan al día y entiendan de una forma más transversal, ¿no? No, y es una realidad que vemos en Centroamérica porque lo hemos visto con CISOs que hemos conversado aquí, ¿verdad? Salen al mercado a traer talento, digamos, que conozca ciberseguridad y viene el tipo con su maestría, con sus certificaciones de ciberseguridad, sí, pero nunca supo nada de red, nunca supo nada de nubes, nunca supo nada de endpoints, nunca supo nada de infraestructura en data center. Entonces, ok, él sabe analizar datos, pero ¿qué datos va a analizar si no sabe cuáles son los parámetros básicos que existen ahí? Esa parte de Champions es lo importante, digamos. ¿Por qué vamos a eso? Porque ciberseguridad no tiene que ser algo que se vea como una unidad aparte. Dentro de tu mismo equipo de networking, puedes embedirle capacidades de seguridad a esa persona, champion, como decía Juan, digamos, para que ahora conozca de la red y ya sabes qué seguridad aquí. Ahora tengo un champion en nube, perfecto, meterle capacidades de seguridad a ese champion en nube, porque ya conoce la nube, ahora conozca cómo proteja la nube. Y así sucesivamente, digamos, porque la idea es, nadie es experto en seguridad. Vos puedes ser muy experto en unas áreas específicas o conocer mucho, ¿no? Pero seguridad es un ambiente completamente nuevo. Y ahora que le estamos inyectando AI, o sea, amenazas persistentes. Pasos acelerados. Exactamente. Y seamos, perdóname, seamos muy realistas. Hay muchas organizaciones importantes que no tienen una figura de CISO hoy trabajar. No la tienen. Que además no es una figurita fácil, ¿no? No. Es como la figurita en los mundiales, ¿no? El Maradona El Messi. Esa no la consigue fácil. Bueno, entonces, como no vas a conseguir eso, o tiene un costo de decenas de miles de dólares tener esa figura, surge también el tema de virtual CISOs. Como partners pueden cumplir esa visión de gobierno, de estrategia, con una persona con un servicio que lo hace por ti sin que tú tengas que presentar, y te termina saliendo mucho más económico y te da un gobierno en la estrategia de seguridad y de lo que hay que hacer paso a paso para ir ganando madurez. Correcto. No, yo creo que lo más importante y en este proceso, y principalmente ahora que todo es adopción, es que hay un reto que queremos adoptar nube, queremos adoptar tecnología, transformación digital. O sea, estamos en un proceso de adopción de todo y en ese reto se vuelve bien complejo que una organización logre tener todas las capacidades. Entonces, ahí es donde empieza a hacer sentido que organizaciones como nosotros y empezamos a hacer ese brazo extendido de los clientes. O sea, el outsourcing surgió por algo, ¿verdad? O sea, somos expertos o nos vamos desarrollando en capacidades, mejor dicho, que les permiten a los clientes enfocarse realmente en su negocio y nosotros poderles ayudar
a fortalecer esas capacidades o esas necesidades que tienen y que nosotros podamos proveerles. Y lógicamente, pues lo hacemos con compañías como Cisco, Aliadas. que son nuestros aliados y que vamos cubriendo esas necesidades y lo hacemos de una manera estratégica. O sea, la idea aquí es realmente poderlo hacer de una manera estratégica, porque cuando lo hacemos, como decías, que tenemos que cumplir el proyecto porque se nos vence la licitación y porque tenemos que hacer, ahí es donde el reto se nos pone muy difícil O pasar una auditoría nada más. o pasar el control de la auditoría. Y Concretando un poquito más la pregunta, me gustó mucho lo que mencionaste. Incluso una persona que hablamos de él, Ayer. un CISO muy reconocido aquí en Panamá, creo que Ujú. mencionaba algo muy clave y que nosotros del lado de eso que es como nuestra afecto. Y lo que menciona, nunca has sido experto en todo, realmente lo que tienes que hacer es adaptable y con estos champions mencionadas. Porque al final de cuentas, esto no va a parar, los recursos son finitos, Súper bonito. las brechas son infinitas, entonces realmente la respuesta del sí y no va a depender mucho de tu organización, de cómo sean las capacidades y también de la cultura, porque también un punto que nos mencionaba este sitio es cómo vamos a desarrollar la persona. A veces nosotros queremos a hacker al loco, pero faltan a veces algunas otras habilidades de ejercicio. Exacto. Al final de cuentas, va haciendo ese networking para aprender cómo Y enseñar. cómo funciona la nueva tecnología y con eso se vayan enriqueciendo y optimizando otras capacidades de las cuales va a aprovechar, porque al final de cuentas, Es correcto. hace poquito leía un post de qué debería tener un analista de ciberseguridad. ¿Tiene que ser experto en Splunk? No. ¿Tiene que ser experto en alguna otra herramienta? No. Tiene que ser adaptable, tiene que tener ese Data análisis, Exacto. técnicas de investigación, son cosas, soft skills inclusive, digamos, o sea, no están ligados a una marca. Y si me permiten dar el anuncio, digamos así, eso es lo que estamos haciendo con el Net Academy. No está permitido. no está permitido, no, güey. Solamente la puede Sí, por favor. No, es que el Net Academy, ¿qué es lo que hacemos? Digamos, nosotros somos fiel creyentes de generar la capacidad en la persona. Tal cual. Sí, Es así. vamos a tener que cobrar un patrocinio por eso. No, inclusive son gratis los cursos para los que nos escuchan. Hablando de Net Academy, es el programa de responsabilidad social más grande de Cisco. Tal cual. Millones, de verdad, no exagero, millones de personas se han formado a través de Net Academy. Yo pongo los números que conozco, en Costa Rica son cerca de 246,000 personas las que han sido, digamos, han sacado una certificación, han pasado por nosotros. Salen cursos gratis, incluso si tú no sabes de Linux y estás en el área de ciberseguridad, pues te puede dar skills bastante básicos para poder manipular. Y obviamente ya cuando tienes tú la idea y empiezas a investigar, ahí es donde empiezas a formarte, porque puedes sacar un montón de cursos, pero si tú no lo pones en práctica, además si tienes el tiempo o la necesidad que aprendes. Y aquí voy con esto, digamos, o sea, la pregunta es, ¿necesito traer a alguien de seguridad que sepa todo eso? ¿Para qué lo vas a traer? Puedes formar. Tenés a la gente y que es experta en tu red, como decía Carlos, o sea, sabe cómo funciona, cómo trabaja Pablo Herrera dentro de la red, a qué hora tiene que conectarse, a qué hora no tiene que estar conectado. ¿Por qué no llevar a esa persona digamos, a ese nivel de seguridad que vos querés? Porque como dijimos, no vas a ser experto en todo, pero entonces va a tener un experto en seguridad de la red. Luego puedo tener un experto de seguridad, pero de la nube, y así sucesivamente irnos moviendo, digamos. Y por eso traigo el anuncio, porque es que es un tema, digamos, de, por ejemplo, en Guatemala tenemos al Inés, ¿verdad? Que bueno, vos estuviste participando con nosotros en una de las conferencias que hicimos, porque estamos muy enfocados en eso. O sea, de nada hacemos vendiéndole todo al cliente si él no quiere desarrollar sus capacidades en las personas que tienen internamente. O sea, eso no hacemos nada. Literalmente yo a veces prefiero no vender, así te lo voy a decir muy honestamente. Tengo miedo. No, es que me da miedo que luego van a decir que las soluciones son malas así. Es que no va a ser mala, es que ni siquiera tener las capacidades mínimas para utilizarla. Todos queremos poner el tema de DLP y vos llegas a hablar con un cliente si tiene el trabajo de gobernanza para hacer un data loss prevention de cómo se llaman los documentos y la gente tiene bien toda la parte de clasificación, toda la parte y nadie lo ha hecho. Entonces todo el mundo quiere que se lo hagan solo. Siempre que vemos estas conversaciones como, ay, exactamente, lo mismo que la segmentación. Claro, pues, la segmentación. Es lo mismo. O sea, ¿cómo segmento? O sea, porque no tenés identificado quiénes son las personas, los players, los dispositivos que existen. O sea, no hay ese trabajo previo, ese es el problema. Pero entonces, pasando a la pregunta, nosotros, o sea, somos fiel creyentes de que se debe desarrollar la capacidad internamente, porque así tenés el experto local.
en tu equipo, en tus soluciones, en tus marcas. O sea, le damos esas capacidades a esa persona para que pueda desarrollarse en otras cosas como técnicas y tácticas. No sé, el tema de data análisis, inclusive soluciones open source que puedan existir allá afuera que me puedan dar en el momento de caos más visibilidad a algo, ¿no? Eso es lo que estamos buscando nosotros más que todo en la región. Estamos aterrizando que ciberseguridad es igual a capacidades, ¿no? Es así. Y ya creo que ya vamos cerrando, ¿no? Pero hay... Otra pregunta. No sé, ¿cómo han visto? Aquí podríamos seguir todo el día hablando. Público muy Sí. fiel. Público muy fiel. Ahí siguen Estrellitas. consistentemente. Qué agradecido. Sí. Sí, gracias. Es un momento, si alguien por allí dentro de los invitados tuviera alguna duda en especial, yo lo que he estado rescatando de acá es sí, hay que prepararse, hay que tener, digamos, niveles específicos para conocer cómo está funcionando el tema de la ciberseguridad dentro de mi organización. Y lo que mencionaban al final, sí es necesario tener expertos y especialistas en distintas áreas y cada uno de ellos prepararse para los temas de ciberseguridad que corresponden a cada una de sus áreas. Creo que sí estamos llegando al tiempo de cerrar la sesión, pero me gustaría que de repente nos puedan ayudar con hacer un par de conclusiones de hacia dónde aterrizó toda esta conversación. Yo creo que podemos rescatar de ahí, pues, marcos de trabajo, la preparación, las personas, las herramientas y el futuro que tiene las herramientas y la IA preparados para poder apoyarnos. Entonces, los dejo para que hagan ustedes ahí con los invitados las conclusiones. Gracias, Huguito. Entonces, Yo quería antes de eso una pregunta que me surge y quiero lanzárselas a ustedes como un reto. ya me Ahora sí. No, quitamos la cámara. quítame la cámara. No, es y inteligencia artificial, organizaciones, CISO. Y si ahorita estuviéramos frente a un CISO y nos hiciera la pregunta de qué valor me genera en este momento la inteligencia artificial dentro de mi organización, ¿qué respuesta le daríamos? Potenciar las capacidades de tu equipo. O sea, yo lo llevaría al lado humano. Exactamente. En definitiva es cómo con esos recursos que ya nos pusimos de acuerdo que son pocos, hacer que trabajen mejor, que miren lo que tienen que mirar, que le den narrativa a lo que está pasando para tomar acciones rápidas, cómo impactar en todas tus métricas, time to detect, time to respond, time to remediate. Todo eso es la inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad te lo va a dar. Y la seguridad para la AI, ¿no? Está bueno ese juego de palabras. AI para seguridad, la AI es otro capítulo que también al CISO le va a interesar, cómo te ayuda a poner esas salvaguardas para que no se te fugue información, no usen de manera incorrecta las herramientas. No, básicamente yo creo que vamos por ahí, o sea, es cómo te potencia, cómo te hace eficiente, porque para eso nació, o sea, es cómo podemos predecir. ¿Qué es eso? Es ver cantidades de datos para que me des una respuesta lo más rápido posible sobre algún comportamiento. Un ejemplo, ¿verdad? Que estamos poniendo. Eso que dice Juan es lo principal, o sea, es cómo potencia tu equipo, porque de ahí es donde nace la necesidad. ¿Por qué necesitamos AI? Porque necesitamos ser más eficientes, necesitamos tener más formas de predecir, de identificar más rápido, de cosas de ese tipo. Aprovechémosla. Y sobre todo, porque también desde nosotros, digamos, en temas de asistentes que tenemos, es cómo también te genera capacidades a vos, que tal vez venís nuevo, pero ahora te encontraste en esta empresa que tiene estas soluciones, cómo me adapto más fácil a utilizar la solución a favor de la organización. Porque la idea es esa inteligencia. No sé si no te das cuenta, pero en la economía, en los giros de negocio, pasa mucho la ciberseguridad, ¿no? Que ahora los negocios no es el más grande, es el más rápido. Es correcto. Entonces, en la ciberseguridad, en la protección, está pasando lo mismo. Que sea más rápido para protegerse, para detectar o para vulnerar, va a tener la victoria. Entonces, O para recuperarse. ajá, tal cual. Entonces, cerrando un poco, puntos importantes, parte de control, parte de gobernanza, Importantísimo. capacitación, cambio de cultura, pensar en las organizaciones tanto afrontar
desarrolla un plan de trabajo que realmente sea acorde a tu organización y también cómo desarrollamos las capacidades internas, colocando los salvaguardas y que ellos realmente tengan las capacidades. Que digamos, una pregunta que también tenemos que hacer es, ¿cuánta capacitación yo le estoy dando a mis colaboradores para hacer el uso de la inteligencia artificial? Porque ellos tienen que puedo ser más productivos. Entonces, Exactamente. creo que esos serían mis puntos. ¿Cómo lo ves, Carlos? Yo rescato lo que mencionas, tema de capacitaciones y tema de visión de organización. O sea, yo creo que lo más importante es entender mi organización para qué necesita la inteligencia artificial. Y si yo entendiendo para qué necesita mi organización la inteligencia artificial, entonces también va a ser muy sencillo el entender también qué necesito proteger con inteligencia artificial. Entonces, las respuestas creo que se van dando por añadidura, diría alguien. Entonces, creo que son preguntas básicas, pero que a veces esas son las preguntas que a veces no las hacemos o que en una mesa de discusión de una junta directiva o de un board o ya a nivel de gerentes, no lo discutimos. Y creo que por ahí pueden ir, y cada quien ve solo su hilo y no entiende el nivel de exposición que puede haber en este tipo de cosas. Juan, Pablo, ¿qué opinan? Yo cerraría un desafío también, ¿no? A la gente que nos está escuchando. La pregunta es qué van a hacer mañana, qué van a hacer la semana próxima. O sea, ok, discutimos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, ¿Qué acciones vamos a hacer? Y en ese sentido, honestamente, estamos súper abiertos a conectar por LinkedIn, que nos manden un mensaje, que saquemos una instancia de conversación, porque creo que ojalá hayamos demostrado en esta conversación que más allá que somos todos tecnólogos, que tenemos la camiseta puesta, Cisco, SPC, ante todo somos profesionales de ciberseguridad que creemos que teniendo una conversación de valor podemos ayudar de otra manera al que está escuchando. Así que esa es la propuesta. No, y invitarlos, como decía Juan también, ¿verdad? Que cualquiera que quiera tener algún acercamiento más, digamos, uno a uno, por favor, ver la parte de la madurez para mí es esencial antes de tan siquiera pensar qué quiero hacer más adelante. O sea, es como setear tu línea base de dónde estoy para saber cómo tengo que empezar a caminar, ¿verdad? Entonces creo que es una de las invitaciones que podríamos hacerle a todos los que nos escucharon, que muy fieles porque han estado ahí todo el rato, así que muchas gracias, de verdad. Y que nos aprovechen, o sea, aprovechen eso, que estamos acá. Yo estoy localmente, por ejemplo, ustedes ni para qué, ¿verdad? Pasan viajando también igual que por todo Centroamérica igual. Y ese es el tema, dejen que nos acerquemos. Y la relación que vos comentaste al puro inicio, o sea, que esas tres partes realmente jueguen a favor de tu organización. O sea, ustedes como entrenador y partner, digámoslo así, nosotros como la tecnología o inclusive conocimiento que podamos traer y el cliente con su estrategia para poderlo llevar ahí, ¿verdad? Eso es como el acompañamiento que podríamos estarles también ofreciendo durante todo el tiempo. Correcto. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Agradecerles a Juan y a Pablo por haber aceptado este reto de la noche a la mañana. Todos cruzados. Hugo, gracias. Gracias al equipo también que nos apoya tras bambalinas. Hay un aplauso para Milagro. Un aplauso gracias, Milagro, por todo el apoyo. Hoy desde Panamá, mañana no sabemos, de cualquier país de Centroamérica. Así es. Los esperamos. Les recordamos que estas son actividades que estamos haciendo una vez al mes. Es el último viernes de cada mes que estamos realizando estos podcasts y ya tenemos pues ahí preparado ya el próximo podcast para finales. Sigan nuestras redes. Nos encuentran como... No, son bromas. Estamos hashtag SPC. No, estamos ahí a las órdenes. Así que gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá acompañándonos. De verdad, es un gusto siempre para nosotros tener su presencia. Esperamos que también puedan encontrar que nos pueden localizar a través del account manager que los atiende directamente. Tenemos ahí varios métodos en los que podemos estar en contacto. Agradecemos mucho todo el tiempo que estuvieron por acá y pues nos estamos viendo para la próxima. Un saludo. Que estén muy bien.